Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con la clase número 3 de la unidad 4 denominada nucleósidos y nucleótidos. En la clase 1 y clase 2 estudiamos el metabolismo del nitrógeno y los diferentes componentes de los ácidos nucleicos. Ahora bien, para ampliar un poquito más o hacer un preámbulo de lo que viene en la unidad 5, vamos a hablar algunos pasos del metabolismo de cada uno de los componentes de las bases nitrogenadas. Estos son las purinas y las pirimidinas, como hablábamos en la clase anterior. Solamente para recordar, los nucleótidos son las unidades que conforman los ácidos nucleicos, ¿verdad? La unión de varios nucleótidos forman un polinucleótido y varios polinucleótidos forman un ácido nucleico. Los nucleótidos son subunidades que conforman los ácidos nucleicos. Cumplen una importante función, la cual es sintetizar a las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir todos los caracteres hereditarios. Mencionábamos en la clase anterior el modelo de doble hélice del DNA, en donde se observan los diferentes nucleótidos unidos en una distribución 5-3 de carbono a carbono y las bases en la parte externa y en las bases nitrogenadas unidas en la parte interna, formado principalmente por dos cadenas, como mencionábamos anteriormente. Los nucleótidos están formados por una pentosa. Entonces, de acuerdo al tipo del ácido nucleico que estemos conformando, la pentosa va a ser ribosa o desoxirribosa. Una base nitrogenada puede ser púrica y pirimidínica. Y por último, el tercer componente que constituye el nucleótido lo hace el ácido fosfórico o grupo fosfato. Entonces, un solo tipo de pentosa con un solo tipo de base nitrogenada constituyen cada nucleótido. Recordemos, el nucleótido está formado por la unión de dos componentes, un nucleósido y un grupo fosfato o ácido fosfórico. El nucleósido corresponde a la unión de la base nitrogenada, que puede ser purínica o pirimidínica, con la ribosa. El conjunto de nucleótidos formarán una macromolécula de ácido nucleico. Este puede ser ADN o ARN. Los ribonucleicos o los ARN estarán conformados por ribonucleótidos y los ADN van a estar conformados por desoxirribonucleótidos. Cuando el nucleótido posee un grupo fosfato, este pues se encuentra con una mayor estabilidad. Pero a medida que se le añaden más y más grupos fosfato, esto produce una inestabilidad estructural. En esta imagen pues observamos la distribución en doble cadena del ácido nucleico o el ácido desoxirribonucleico y observamos en la parte interna la unión de las diferentes bases nitrogenadas. La verde corresponde a la citosina, la cual siempre va a estar en contacto con la guanina, y la naranja, que la guanina está en amarillo, la anaranjada corresponde a la adenina, la cual siempre va a estar en contacto con la timina. Y en esa distribución se va a encontrar a lo largo de toda la cadena de doble hélice del DNA. Los nucleótidos mencionábamos en la clase anterior que se pueden clasificar en base al tipo de azúcar que lo conforma en dos tipos, ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos, según contengan ribosa o desoxirribosa respectivamente. También se pueden clasificar en base a la base nitrogenada que los conforma, la cual puede ser purínica o púrica, denominada principalmente adenosín o guanosín, o puede ser pirimidínica, donde se conocen como timidín, citidín, uridín, dando origen a las diferentes bases nitrogenadas que conforman de forma específica el DNA y el RNA. En esta imagen observamos
La composición del RNA y el DNA. A su izquierda observamos el ácido desoxirribonucleico, que es el DNA, cuya azúcar es la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que lo conforman son la timina, la adenina, guanina y citosina, siempre unidas en un extremo de 5 a 3, y en el carbono 2 observamos una desoxirribosa, como observamos acá, ¿verdad? A diferencia de la ribosa, en donde sí está el átomo de oxígeno. Y esa es la pequeña diferencia del componente de pentosa, tanto del DNA como el RNA. El RNA o ácido ribonucleico está conformado por una azúcar ribosa. Sus bases nitrogenadas son uracilo, adenina, guanina y citosina. Misma configuración de unión de extremos 5 o 3, y observamos su forma completa, ¿verdad? El uracilo es característico del RNA y la timina es característica del DNA. Aquí observamos los diferentes enlaces de hidrógeno que permiten la unión o la interacción de las diferentes bases nitrogenadas en la parte interna de la doble cadena de hélice. Tanto los nucleótidos como los nucleótidos, así como los ácidos nucleicos, tienen funciones específicas en nuestro organismo. Dentro de las funciones importantes que éstas llevan a cabo son: 1. Que los nucleótidos son moléculas con mucha energía acumulada en los enlaces de los grupos fosfato. Recordemos, la moneda de intercambio energético en nuestro cuerpo es el ATP. El ATP está compuesto por una adenina y 3 grupos fosfato. A medida que contiene los grupos fosfato, a medida que está más lleno de grupo fosfato, tiene más posibilidad para generar ese intercambio energético. Y es por eso que un nucleótido constituye esa función energética. Además de eso, los nucleótidos son monómeros del DNA y del RNA. Así como también mencionábamos anteriormente que algunos componentes de estos están acoplados a proteínas G, funcionando como segundos mensajeros, tales como ocurren en el AMP cíclico y el GMP cíclico, lo cual pues tiene una gran importancia en el funcionamiento de las aminas endógenas en nuestro cuerpo. También forman parte de diferentes coenzimas como la NAD, la FAD y NADP. Los nucleótidos difosfato y los nucleótidos trifosfato actúan como sustancias precursoras en la síntesis de enzima de los ácidos nucleicos. Además de ellos, tienen función de transportadores de determinadas sustancias similares para la fabricación de las macromoléculas, como por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablábamos del metabolismo de los carbohidratos, hablábamos de la UDP, que es el transportador de la glucosa durante la síntesis del glucógeno. Y de esta forma tienen esa función importante en el metabolismo de los diferentes carbohidratos. El ATP, como dijimos anteriormente, está compuesto por adenina, que es una base nitrogenada, forma parte del metabolismo energético de cada célula. Es un transportador de fosfato en muchas reacciones enzimáticas en las que requiere fosforilación de una sustancia para obtener energía. El coenzima A constituye un nucleótido, es un ADP como origen o como molécula principal. Aquí mencionábamos el AMP cíclico y el GMP cíclico, los cuales tienen la función de segundos mensajeros, lo cual permite la transformación de esa señal hormonal o una señal nerviosa externa a una señal intracelular. En general tienen funciones activadoras del metabolismo, y esto es muy frecuente incluso para la utilización de las aminas y el funcionamiento de las aminas endógenas, tales como adrenalina, noradrenalina, entre otras. Entonces vamos a ver el proceso de degradación de los diferentes nucleótidos. Muy bien, ¿de dónde obtenemos los nucleótidos? ¿De dónde obtenemos principalmente? Recordemos que esta clase vamos a hablar de los nucleótidos púricos o purínicos.
Entonces, en la naturaleza existen muchos alimentos que contienen un origen celular y por tanto toda célula posee un ácido nucleico. Estos ácidos nucleicos se ingieren con los alimentos, con la proteína y pasan al estómago, no son degradados por el pH ácido del estómago, pero sí son desdoblados a sus unidades más simples, como son nucleótidos. En el duodeno, las nucleasas pancreáticas y las fosfodiesterasas intestinales son las encargadas de ir dividiendo estos compuestos. Estos compuestos iónicos pues no pueden atravesar membranas, por lo tanto, al final de todo el proceso son hidrolizados a nucleósidos, que son unidades más simples, por una variedad de nucleotidasas específicas y fosfotransferasas no específicas. Posteriormente, estos nucleósidos son degradados en sus unidades más simples, como lo son la base nitrogenada, la proteína y también la ribosa, y de esta forma es absorbida ya hacia el interior del organismo. Dentro de los alimentos con mayor contenido de ácidos nucleicos son todos los derivados de las proteínas, los embutidos, el tocino, el pescado, los frijoles blancos, la carne de res, carne de cerdo, mariscos, entre otros. Entonces, estos nucleósidos son absorbidos por la mucosa intestinal para su degradación a bases nitrogenadas libres y ribosa o ribosa 1-fosfato por la acción de las nucleosidasas y las nucleósidos fosforilasas. Vamos a acercar un poco esta imagen. Aquí observamos el proceso de digestión de los ácidos nucleicos. Observamos que los nucleótidos púricos y pirimidínicos son desdoblados a oligonucleótidos a través de las nucleasas. Los oligonucleótidos son compuestos de nucleótidos menores a 50 unidades en general. Estos oligonucleótidos posteriormente son degradados por las fosfodiesterasas a mononucleótidos. El mononucleótido es degradado por las nucleotidasas y se le extrae su grupo fosfato y se transforma a nucleósido. Y ya a nivel intestinal, la nucleosidasa es la encargada de romper este nucleósido y transformarlo en su base púrica y pirimídica y su ribosa o desoxirribosa que lo compone. Y posteriormente a ello, pues va el proceso de la absorción intestinal. Para que ocurra todo este proceso de ruptura o de rotura de los ácidos nucleicos, se necesitan dos procesos principales. Y estos son una rotura nucleófila, en donde se da un proceso de transesterificación y un proceso de hidrólisis, y una ruptura oxidativa. Para el caso de la ruptura oxidativa, pues se toma el mismo principio de la desaminación oxidativa en el metabolismo proteico, ya que se puede reducir tanto a nivel del carbohidrato como de la base nucleica. Y pues ponemos el ejemplo de la desaminación oxidativa del glutamato, en donde por medio del NAD, este se transforma o se separa a ion amonio y se transforma posteriormente a alfa-zeta-glutarato. El amonio es extraído posteriormente y se integra al ciclo de la urea para ser eliminado. Y de esta forma entra también la ruptura oxidativa de los ácidos nucleicos. En la oxidación a nivel del carbohidrato, a diferencia de la anterior, la extracción de uno de los hidrógenos de la desoxirribosa puede iniciar un proceso de ruptura oxidativa y terminar en el mismo proceso anterior. Aquí observamos los diferentes compuestos de las bases nitrogenadas pirimidínicas, las cuales terminan como sustrato en común en la formación de xantina. Tenemos compuestos como el AMP, el IMP, la adenosina y la inosina,
que después de un proceso de degradación se transforman en hipoxantina, y esta hipoxantina por medio de la xantina oxidasa se transforma finalmente en xantina. El GMP se transforma en guanosina, esta guanosina se reduce a guanina y posteriormente por una hidrolasa se transforma posteriormente en xantina. También el monofosfato de xantosina se transforma en xantosina, se reduce posteriormente a xantina por una fosforilasa principalmente. Una vez transformado todos estos compuestos en xantina, la misma enzima xantina oxidasa que media el paso de hipoxantina a xantina es la encargada de transformar la xantina en ácido úrico e iniciar posteriormente el ciclo del ácido úrico. La oxidación a nivel de las bases nucleicas ocurre preferentemente a nivel de la guanina, fundamentalmente por ser la base nucleica con menor potencial de oxidación, a diferencia del resto de bases nucleicas que conforman el DNA. A medida que se ha ido estudiando este concepto de las bases nucleicas o de las bases nitrogenadas, se han ido ampliando conocimientos para el tratamiento de otras ramas de la medicina, constituyéndose así la terapia fotodinámica, la cual pues permite una ruptura del DNA por una vía fotoquímica, o sea, por medio de la luz en presencia de un sensibilizador. Si recordamos la clase anterior, dijimos de que los ácidos nucleicos, específicamente los nucleótidos y las bases nitrogenadas, son susceptibles a la radiación ultravioleta, sufriendo cambios a partir de 260 nanómetros, ¿verdad? También en oncología es utilizado los diferentes compuestos de las bases nitrogenadas para el tratamiento de tumores como cerebro, corazón, pulmón, vejiga, zonas genitales, entre otras, y en dermatología es utilizado para el tratamiento de psoriasis, vitiligo, entre otras enfermedades de la piel. También, ya habíamos hablado esto, es utilizado en la activación de virus fotoinducida y en la conformación de ciertos antivirales, como en el caso de la acidobudina, la cual constituye un pilar fundamental en el tratamiento tanto terapéutico como profiláctico del VIH-Sida. Vamos a hablar un poquito acerca de la biosíntesis de nucleótidos de las purinas. Recordemos, el nucleótido está formado por tres componentes: un grupo fosfato o un ácido fosfórico, un azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada. Para este caso vamos a hablar principalmente de las bases púricas. Las bases púricas, pues, hay dos tipos de vías metabólicas que conducen a la formación de nucleótidos de bases púricas. Estas son dos: la vía de novo, o sea, la formación de una nueva base púrica a partir de sus precursores metabólicos, principalmente la ribosa y los aminoácidos, y las vías de recuperación. Las vías de recuperación son unas vías de reciclaje. Permiten reciclar las diferentes bases libres y los nucleósidos liberados por el recambio de las biomoléculas, o también puede ser utilizado todas aquellas biomoléculas que provienen de la absorción intestinal. Ambas vías mantienen un equilibrio con el objetivo de la formación de los nucleótidos de bases purínicas y median posteriormente pues diferentes procesos de metabólicos celulares. El punto de ramificación o el punto central de toda la biosíntesis de los nucleótidos de purina radica en el compuesto inosina monofosfato, el cual pues representa un punto de ramificación para la biosíntesis de purinas, porque puede ser convertido en AMP o en GMP a través de dos distintas vías de reacción. La vía que conduce al AMP requiere energía en forma de GTP y la que lleva al GMP requiere energía en forma de ATP, constituyendo posteriormente las diferentes bases púricas o purínicas. Todo a partir de la PRPP.
Dentro de los métodos que se utilizan en la síntesis de novo de las diferentes purinas está el uso de marcadores isotópicos. El uso de marcadores isotópicos se puede o ayuda a determinar el origen de los átomos de nitrógeno para formar los diferentes anillos de purina y de esta forma crear un ensamblaje de novo de las diferentes bases nitrogenadas purínicas. Sin embargo, es necesario mencionar de que existen diferentes acciones que regulan la biosíntesis de las purinas. Estas acciones, pues, corresponden principalmente a la producción de los diferentes derivados de las bases purínicas o precursores de las bases purínicas, tales como el AMP, el ADP o el ATP, o en el caso del GMP, de GDP y GTP, los cuales pues van a producir una respuesta de detención o de regulación negativa a nivel de la fosforibosil pirofosfato o PRPP, que es la que inicia todo el proceso para la formación del IMP. Una vez producidos cualquiera de estos compuestos o producidos en exceso, manda la señal a nivel de la fosforibosil pirofosfato para detenerse toda la producción del IMP y por lo tanto detenerse la producción de las bases nitrogenadas purínicas. Muy bien, ahora hablaremos un poco acerca de la degradación de los nucleótidos de purina. Ya hablamos de cómo se sintetizan, ahora veamos cómo se eliminan. En los animales superiores, pues esto lo vamos a ver de forma general. Los nucleótidos resultantes de la degradación de los ácidos nucleicos por la acción de las nucleasas. En algunos vertebrados, incluidos los primates, el perro dálmata, las aves, algunos reptiles, el producto final de degradación de las purinas es excretarlo a través del ácido úrico, a través de las heces. Y en otros mamíferos y reptiles, así como en los moluscos, el producto final es la formación de alantoína y la excreción de las purinas a través de este compuesto. En los peces la alantoína es ascendida a ácido alantoico y a urea. Nosotros lo hacemos a través de la eliminación por el ciclo de la urea. Sin embargo, algo muy importante y que radica en ciertas enfermedades que padecen muchas personas hoy en día, lo constituyen defectos de cualquiera de las enzimas del metabolismo purínico. Dentro de ellas está la PRPP sintetasa, la cual pues al producir un defecto a este nivel nos produce una enfermedad denominada gota. Esta gota se va a caracterizar por una elevación de los niveles de ácido úrico, por sobreproducción de las purinas y está ligado principalmente al cromosoma X. La gota se va a manifestar independientemente del sexo, dañando las pequeñas articulaciones, produciendo deformaciones, produciendo un dolor severo y causándole problemas principalmente articulares al paciente. Sí, de forma inicial. Posteriormente vienen alteraciones principalmente renales. También otra de las causas frecuentes es la litiasis renal, en donde se produce una alteración de la adenina, la cual pues produce, dentro de los síntomas que produce está la formación de los cálculos renales, que produce principalmente problemas de obstrucción a nivel de las vías urinarias, alterando la morfología y la función de los riñones en un determinado momento. Eso es todo lo contribuyente a el metabolismo de forma general de las bases nitrogenadas púricas. La siguiente clase pues corresponde al metabolismo de las bases nitrogenadas pirimirínicas.